Vamos a dar comienzo a la tercera jornada de la Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento y el Club de Jubilados de Cadreta. Esta charla ha colaborado y organizado la APIMA, que es la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Cadreta. Y la ponente que tenemos hoy es Carmen Nieto García, formadora entre iguales y coordinadora de ERRICOA. Es una federación una asociación de padres y madres. Entonces, el tema a tratar hoy es formas de manejar la actitud desafiante de los hijos, motivación positiva y estrategias ante este comportamiento. Y como la mayoría vemos aquí a los abuelos, abuelas, que son las que están criando ahora a los nietos, pues la verdad es que os va a venir muy bien estas prácticas. Después vamos a tener una pequeña exhibición de las niñas que están haciendo zumba infantil en Cadreta y nos han preparado una coreografía. Tengo que decir también que van a hacer el sábado a las 4 menos cuarto una exhibición de zumba infantil en el polideportivo para todos aquellos que queréis acudir a ver a las niñas actuar, todas las categorías infantiles. Y ahora ya pues damos paso a la charla de... Buenas tardes a todas y todos. ¿Se oye? Vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Vamos a intentar, en el transcurso de esta hora que tenemos por delante, vamos a intentar analizar en qué situaciones nos ponen a veces nuestros hijos e hijas, o en el caso suyo, los nietos y las nietas, que nos resultan desafiantes, nos resultan un reto. ¿Por qué? Porque forma parte de su crecimiento personal, pero a los adultos y a las adultas nos resulta a veces complicado cómo manejar o cómo gestionar esas situaciones cuando, ya veremos luego en qué situaciones nos ponen, cuando nos contestan mal, cuando no nos obedecen y les decimos que tienen que hacer ciertas cosas. Entonces vamos a ver cómo lo podemos gestionar de manera que intentemos que nos hagan caso, pero que no se cree, como dicen ahora los niños y niñas, que no se cree mal rollo con nuestros hijos e hijas o los nietos y las nietas. Como veo que hay muchas personas que ya han pasado por la fase de madres y ahora ya son abuelas y abuelos, madres y padres, aunque nos parezca o aunque les parezca que les pilla muy lejos, evidentemente no tan lejos porque están todos los días con sus nietos y nietas. Por tanto, me gustaría que conforme yo vaya interviniendo, vaya abordando o vaya dando determinadas pautas, intervengan en cualquier momento si quieren decir algo, porque será muy interesante para todas y todos sus aportaciones. Entonces vamos a dar comienzo, espero que sea de su interés, porque al final un recordatorio de qué podemos hacer, cómo gestionar estas situaciones, siempre nos va a venir bien. Bueno, podemos seguir un poquito a través de la presentación que tienen ahí, podemos seguir un poquito la sesión. En principio, me gustaría que pensaran un poco qué situaciones o qué desafíos les plantean a veces sus hijos e hijas o sus nietos. En este caso, las personas que ya han pasado la etapa de padres y madres y ya son abuelos y abuelas, qué desafíos les plantean a veces sus nietos y sus nietas. Y también cómo actuamos o cómo actúan ustedes ante esos desafíos. Actuamos de manera sosegada, actuamos muchas veces gritando, riñéndoles. Bueno, vamos a pensar un poquito cómo actuamos. ¿Nos desafían nuestros nietos? ¿Qué les parece? ¿Que sí? ¿Mandan más que nosotros y nosotras? Vale, a veces es complicadillo, ¿no? Porque por un lado les queremos mucho, queremos tratarles con mucho cariño, pero también sabemos que hay que poner normas y límites a nuestros pequeños. Bien, importante, en principio, tomar conciencia de que por su propio crecimiento nos van a desafiar, nos van a retar en muchas ocasiones. No lo hacen porque quieran fastidiar, sino porque forma parte de ese crecimiento, como les digo. También valorar y pensar un poco cómo actúan ustedes ante esos retos. Son muy tolerantes, son muy exigentes con sus nietos y nietas, en algunos temas les dejan pasar muchas cosas, pero a lo mejor en otros se ponen muy exigentes. Esto es importante, porque vamos a ir viendo cómo lo podemos gestionar. Y luego también me gustaría que pensaran un poquito cuánto tiene que ver su estado de ánimo a la hora de gestionar esto. Cuando están de mejor humor y están relajadas y relajados, ¿son más tolerantes con los nietos? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Y los padres y madres también?
Y cuando estamos muy alterados, cuando hemos tenido muchas cosas que hacer o estamos cansadas y cansados, ¿qué solemos hacer? Ser más exigentes, ¿no? Efectivamente. Cuando estamos más alterados y cansados, pues siempre solemos exigir más, gritamos a veces más, ponemos castigos. Luego veremos un poquito el tema de los castigos también, si les parece, porque es importante que veamos qué efecto tienen los castigos, que sí que habrá que poner a veces consecuencias a sus actos, pero vamos a ver de qué manera son más eficaces. Bueno, pues dicho esto, para que vayamos entrando un poco en materia, sí me gustaría hablar un poquito acerca de la convivencia. Los hijos y las hijas, en su caso sus nietos y nietas, muchas veces, como digo, nos van a retar, nos van a desafiar. Una manera de desafiar y de retar es desobedecer, pero también muchas veces va a ser decirnos no cuando les decimos que hagan algo, y hay veces que nos dicen no directamente, cuando decimos recoge tu habitación, no dejes ahí la mochila, recoge los platos después de desayuno o después de comer, y a veces nos van a decir que no directamente, o porque tú lo digas, y otras veces no nos van a decir nada, pero no lo van a hacer. ¿Es así? Depende de muchas cosas. ¿Qué va a influir ahí? Pues va a influir cómo seamos nosotras y nosotros, pero también va a depender de su carácter. Hay niños y niñas y adolescentes que dicen, bueno, yo no monto ninguna bronca en casa, pero no hago las cosas, no digo nada y dejo pasar. Bien, pues eso también sería un desafío. Y también cuando les decimos, les recordamos que tienen que hacer ciertas cosas, acuérdate de llevar al colegio tal cosa, de llevar al instituto, acuérdate que luego tienes que ir a tal sitio, pues muchas veces no nos van a hacer caso. Entonces esto es importante que, bueno, que lo veamos como un reto, porque evidentemente para los padres y madres y para los abuelos y abuelas es un reto, pero que forma parte de su crecimiento. Y en la medida en que los adultos que les rodeamos atendamos estas situaciones, va a hacer que las repitan más, o todo lo contrario, o que a veces vayan a decir, bueno, que por ahí mi abuelo o mi abuela o mi padre o mi madre no me va a dejar pasar. Bien, entonces en principio darnos cuenta de que el hecho de que nos desafíen es completamente normal. No hay ninguna familia en la que los niños y los adolescentes no desafíen a los adultos. Todos nos desafían en un momento u otro, incluso en el colegio y en el instituto también. Por tanto, en primer lugar, que nos quede claro que desafiar forma parte de su crecimiento. Bien, ¿qué podemos decir acerca de los desafíos? Pues que, como les digo, forma parte de su crecimiento, pero también son frecuentes desde que tienen 2 años, y ahí, si recuerdan las rabietas de los niños pequeños, desde que tienen 2 años y sobre todo en la adolescencia se van a incrementar los desafíos, nos van a retar continuamente y debemos aprender a sobrellevarlos y sobre todo a corregir determinados comportamientos. No sé si llegan a ver la frase que hay dentro de ese cuadrito que dice que todos los desafíos son una oportunidad de crecer. ¿En qué sentido está puesto esto? Pues que siempre que nos desafían nuestros hijos e hijas, si lo abordamos de manera adecuada, va a ayudar a crecer a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes, y si no lo tratamos de manera adecuada se va a convertir en un problema en las familias, porque a veces decimos, es que no puedo con él, aunque sean pequeños. ¿Alguna de las personas que está aquí diría que no puede ya con sus nietos? ¿Todavía no? Bueno, si todavía no, probablemente no les vaya a pasar ya nunca, porque hay personas que dicen ya con 5 o 6 años no puedo ya con los hijos. Bueno, que las personas que dicen eso realmente se tendrían que plantear qué está pasando como su labor como padres, madres o como educadores. Bueno, pues importante darnos cuenta de que los desafíos son normales y que si los abordamos bien, eso va a ser un motivo para que crezcamos juntos nuestros hijos e hijas y nosotros como educadores suyos. ¿Qué desafíos suelen ser los más habituales? Yo ahí he recogido algunos, pero probablemente ustedes seguro que tienen otros. Por ejemplo, a veces puede ser un desafío la hora de llegar a casa, incluso aun siendo pequeños. Yo he puesto en adolescentes, porque también tendrán nietos adolescentes, algunos de ustedes. La hora de llegar a casa, ¿la suelen desafiar? ¿Les decimos que lleguen a una hora y llegan a otra? ¿Sí? ¿Aunque sean pequeños? Bueno, eso todavía probablemente, si son muy pequeños, van con ustedes todavía. Pero ya, incluso con 8 o 9 años, a veces ya empiezan a llegar a casa más tarde. A veces también las actividades que hacen con sus amigos. A veces les decimos, no vayas a tal sitio porque no queremos, por ejemplo, lo típico de no vayas a zonas, al río o a zonas que pueden ser de cierto peligro. Indudablemente, a veces pues lo van a hacer porque están descubriendo. También el tiempo que pasan con otros niños y niñas, claro, si tienen nietos muy pequeños, probablemente vayan todavía con ustedes, pero las personas que ya tienen nietos, que tienen 8, 9 y de ahí en adelante, indudablemente ya van a compartir mucho tiempo con los amigos. También las tareas escolares.
Las tareas escolares suelen ser un reto muy importante porque a veces les decimos ponte a hacer la tarea y después sales o después te pones en el ordenador y muchas veces no nos van a decir nada, pero prefieren jugar, evidentemente, a hacer sus tareas. Y ahí, claro, yo menciono más el tema que tiene que ver ya con nietos o con hijos adolescentes, que tiene que ver con la vestimenta, con la manera de incluso de maquillarse en el caso de chicas a veces con 12 y 13 años, y también con otros comportamientos como puede ser empezar muy jovencitos ya a fumar o a beber los fines de semana. Pero indudablemente hay otros retos como son todo lo que tiene que ver con las desobediencias, sobre todo con el tema de no hagas tal cosa y lo hacen, recoge un poco tu habitación y no recogen, y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. ¿Alguna o alguno de ustedes nos podría decirnos qué más, en qué situaciones les desobedecen sus nietos o sus hijos? En las comidas, por ejemplo, ahí es un reto también importantísimo. Muchas gracias por su aportación. ¿Qué ocurre? Que cuando a la hora de comer, claro, es un tema muy preocupante para las familias, porque no se van a morir de hambre, evidentemente, pero claro, nos preocupa que coman poco, y no un día, sino que habitualmente pues les cueste mucho rato comer, porque eso nos desquicia a los padres y madres y a los abuelos también, ¿no? Entonces el tema de la comida es un tema que nos preocupa. Luego veremos, un poquito más adelante, hablaré un poco del tema de las comidas, cómo lo podemos abordar. ¿Algún otro desafío que tengamos en cuenta? ¿El qué? Los juguetes. ¿Recoger los juguetes? Recoger los juguetes es algo que también es una tarea continua, ¿no? De una lucha continua con ellos y con ellas. Vale. Bien, pues hay dos temas muy interesantes que tienen que ver, lo veremos un poquito más adelante, con el tema de poner ciertas pautas, ciertas normas y qué vamos a hacer si no cumplen, porque eso es para lo que venimos. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que no cumplen lo que tienen que hacer? Vale, pues dicho esto, vamos a ver qué podemos hacer fundamentalmente estas 6 cosas que aparecen ahí. Una, cuando nuestros nietos o nuestros hijos e hijas no hacen lo que les decimos que hagan y a veces nos contestan mal, incluso siendo bien pequeños nos contestan mal, fundamentalmente no debemos de sentirnos ofendidos en el sentido de que no lo tomemos como un ataque personal, sino que forma parte de ese espacio que nos están pidiendo y están probando a los padres y madres y a los abuelos a ver hasta dónde podemos llegar. Cuando nos dicen ciertas cosas y nosotros nos enfadamos mucho con ellos, bueno, ya saben que en algunos temas ahí no puedo tirar más de la cuerda, pero en otros temas, aunque nos enfademos y luego les dejamos hacer lo que quieren, dicen, bueno, se enfada, pero puedo hacer lo que quiero. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Pues esas cosas va por ahí, ¿no? Entonces, fundamentalmente, no sentirnos ofendidos. A veces les decimos que recojan o que coman o que hagan algunas cosas y va, abuela o abuelo, anda, déjame en paz, que yo ya sé lo que hago, según las edades, claro, con 2 o 3 años no lo van a decir. Bueno, pues procuren no tomárselo como un ataque personal. No están atacándoles a ustedes en concreto, personalmente, sino que forma parte de ese espacio que están intentando coger, que están intentando ver hasta dónde llegan los padres o madres o los abuelos. Entonces, cuando nos retan de esa manera, que a veces nos contestan mal, luego lo veremos más detenidamente, pero es importante no permitir que nos traten mal. Fíjense, cuando les decimos que nos dicen, bueno, me voy a ver la tele o me voy a poner a jugar y tienen que hacer otras cosas y les decimos, no, antes tienes que recoger o antes tienes que comer. Y entonces no nos hacen caso e incluso a lo mejor nos contestan mal. Es muy importante y se enfadan cuando les decimos, no, ahora no vas a ver la tele, ahora tienes que hacer tal cosa. Se van a enfadar. Y cuando nos contestan mal, es muy importante decirles, a ver, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte, pero no tienes derecho a tratarme mal. Muy importante. No consintamos que nuestros hijos e hijas y los nietos y nietas nos traten mal, sobre todo si nosotros como personas adultas no les tratamos mal a ellos. Por tanto, importante no sentirnos ofendidos, no sentir que nos atacan personalmente, no permitir que nos traten mal, esto es muy importante, no discutir. Fíjense que muchas veces los adultos entramos al trapo, o sea, entramos a las discusiones con nuestros nietos o con nuestros hijos e hijas. Cuando entramos a discutir con ellos decisiones que hemos tomado, lo tenemos perdido los adultos. Los niños y niñas y los adolescentes saben que cuando un adulto empieza a discutir con ellos, ya abren ahí una brecha por donde van a salirse con la suya, porque empezamos a discutir y nos ponemos a su nivel. Y los adultos no somos niños ni somos adolescentes, somos su referencia.
Por tanto, importante no entrar a discutir con nuestros hijos e hijas, sino decirles, esto es lo que hay que hacer y ahora no voy a discutir contigo. Ya sabes que ahora es hora de irte a la cama, ahora es hora de comer, ahora es hora de ir ya al colegio, no vamos a discutir. Porque nuestros hijos e hijas lo que quieren es que entremos a discutir con ellos porque saben que tienen ganada la partida. Entonces también sería importante que, aparte de no discutir, les escuchemos. Cuando a veces dicen, es que ahora no quiero hacer tal cosa, a ver, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer ahora? Pues es que quiero jugar. Ya, pero es que hay veces que podemos dejarles jugar y otras veces no puede ser. ¿Por qué? Porque tienen que hacer otras cosas o porque ya es hora de ir a la cama o es hora de ir al colegio. Entonces, importante escucharles. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que quieren ellos? No. Para decirles, vale, yo te escucho y sé que ahora te gustaría más jugar que estar haciendo la tarea, por ejemplo, pero tienes que hacer la tarea y después ya jugarás. Escucharles para dar argumentos y para que podamos reforzar muchísimo nuestra postura sin reñir, sino que sea de una manera dialogada. Luego también, algo que es muy importante es tener en cuenta los modelos que tienen muchas veces en la televisión y los modelos de otras familias. A veces nos van a decir, pues a fulanito o a menganita le dejan hacer tal cosa, pues no tiene que hacer la tarea enseguida, pues le dejan ver la tele hasta más tarde. ¿Estas cosas se las han dicho alguna vez? O, por ejemplo, les decimos, pues no, mira, nos piden ciertos juguetes o ciertos juegos, incluso nos piden a veces determinados móviles y según la edad que tengan, no estoy hablando de pequeñitos, pero según en qué edades, y los padres y madres o los abuelos no queremos comprarles ciertas cosas, pero dice, pues es que en mi clase todos tienen. Esto nos lo dicen con frecuencia, ¿no? Es que en mi clase a todos les dejan. Esto es un chantaje, intentan chantajearnos. Pues es importante que tengamos en cuenta que los modelos que tienen fuera de casa los van a intentar proponernos que hagamos lo que hacen otros, pero no todos los padres y madres hacen lo que ellos nos dicen, sino que ellos utilizan con mucha habilidad el decirnos, todos hacen, todos tienen, a todos les dejan y yo soy el único o la única que no puedo hacer ciertas cosas. Bueno, no entremos en eso porque es importante que nos demos cuenta de que hay familias que sí que compran ciertas cosas, que sí que les dejan ver la tele hasta muy tarde, pero no son la mayoría, son algunas familias. Y bueno, dicho esto, también importante, otro aspecto que tenemos que abordar es el de dar alternativas, que esto lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Bueno, pues aquí es un poco lo que les estoy explicando. Cuando nos retan a los padres y madres, como decía, están declarando su independencia, están diciéndonos, a ver, que quiero más espacio y es como si nos estuvieran diciendo la frase, estoy probando a dónde cedes. Si cedes poco, ya no voy a insistir o voy a insistir menos veces, pero si me dejas hacer lo que quiero, voy a seguir tirando de la cuerda en otros temas. ¿Cómo ven esto? ¿Están de acuerdo? Cuanto más cedemos, ellos y ellas pues nos van a pedir más espacio todavía. Entonces, muchas veces van a querer manifestarnos que ya no son pequeñitos, cuando ya tienen 8, 9 y más años, pero es importante que tengamos claro, según en qué edades, qué cosas son buenas para ellos y qué cosas no lo son. Entonces, muchas veces, como les decía, cuando se expresan de manera más agresiva, cuando nos contestan mal, que no es que no nos quieran, sino que a veces pues, les pierden la referencia, no se dan cuenta de que no están hablando con sus compañeros de clase, con sus amigos, sino que están hablando con personas adultas de la familia. Entonces, es importante que les digamos, lo que les comentaba antes, no nos trates así, nosotros no somos tus amigos, pero no enfadados, sino diciéndoleselo con tranquilidad. Entonces, si no nos sentimos ofendidos y le decimos, a ver, yo a ti no te trato mal, trátame bien. Esto sería muy importante para marcar esas distancias. Bien, lo que les decía también, en un momento sereno, es el momento de hablar con tranquilidad. Generalmente, ¿cuándo solemos poner castigos los padres y los adultos? ¿Cuando estamos enfadados? Cuando nos desobedecen, nos enfadamos y entonces ponemos castigos. ¿Es así? ¿O ponemos los castigos cuando estamos ya serenos? ¿Qué objetivo les parece que tiene poner castigos? Intentar que nos obedezcan. ¿Y qué más? Intentar corregir actitudes que tienen que no nos gustan. Fundamentalmente, el objetivo de un castigo es que cambien el comportamiento. Hacen cosas que nos parece que no están bien y el objetivo de castigarles sería que cambien el comportamiento. Pero si ponemos los castigos cuando estamos enfadados los adultos, lo que va a ocurrir es que muchas veces es más un desahogo del adulto que un cambio, intentar el cambio de actitud. ¿Qué opinan de lo que les digo? ¿Están de acuerdo? A veces estamos tan enfadados cuando nos obedecen que incluso nos desborda el ponerles ciertos castigos. Pues ahora vas a estar una semana sin ver la tele, pues ahora te quedas una semana sin tal cosa.
¿Es así? Bien, cuando castigamos con castigos excesivos, que hasta a veces es un castigo para los mayores, porque decimos, ay madre, ¿por qué la habré castigado de esa manera? Que ahora voy a estar una semana sin ver la tele, bueno, o sin hacer otras cosas. Tenemos que tener cuidado con el momento en el que ponemos castigos, porque si los ponemos cuando estamos muy enfadados va a ser un desahogo nuestro y después nos vamos a arrepentir. ¿Nos ha pasado a veces que nos hemos arrepentido? Aparte de la madre que nos dice que todo el día, ¿alguien más se ha arrepentido de castigar a sus nietos? Bien, esto es un aprendizaje importante. Si algunos de ustedes, o muchos, se han arrepentido en alguna ocasión del castigo que han puesto, esto es un aprendizaje para que nos demos cuenta que si ponemos castigos excesivos luego no podemos cumplirlos. Además nos dan pena a nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces es preferible poner castigos más pequeños que poner castigos excesivos, porque cuando ponemos castigos y luego les perdonamos el castigo, además les voy a contar una anécdota que me contó un niño el otro día. Cuando ponemos castigos muy fuertes y luego nos da pena a nuestros hijos o nietos y les hacemos como que se nos ha olvidado que les hemos castigado, perdemos autoridad. Y hasta el punto, para que se den cuenta, que el otro día me contaba un niño de 8 años que le había llegado un poquito más tarde a su casa. Le había dicho su madre que fuera a las 8 de la noche, claro, estamos en otoño, y llegó a las 8:30. Entonces la madre le castigó sin ir a un cumpleaños que tenía el fin de semana siguiente. Entonces el niño me contaba, todavía no había llegado la fecha del cumpleaños, pero me dice, me ha castigado mi madre sin ir al cumpleaños, pero seguro que se le olvida. Porque otras veces me ha castigado así y se le ha olvidado. ¿Qué creen ustedes qué consecuencia ha sacado ese niño? Pues que da igual que haga lo que haga, luego a su madre o su padre, pues no lo va a cumplir. ¿Nos damos cuenta de que cuando pasan esas cosas perdemos autoridad? Entonces es preferible, fíjense, es preferible que cuando tenemos que corregir y castigar, a lo mejor quieren ver unos, en lugar de castigar con cosas muy grandes o que tardan mucho tiempo en llegar, es preferible decir, por ejemplo, les gusta ver algún programa de la tele a continuación o quieren ir a jugar a algo, pues de decirles, no, o sea, si tú no haces tal cosa, pues luego no vas a ver ese programa de la tele, aunque dure media hora el programa. Eso les hace más efecto porque es inmediato, que castigar a largo plazo, porque para entonces ya se nos ha pasado a los padres y a los abuelos. Entonces decimos, ay, pobrecico, sí, tampoco ha hecho para tanto. Bueno, pues como no ha hecho para tanto, pero sí queremos corregir, le decimos, oye, es preferible castigar, más que castigar es la consecuencia. Si tú haces lo que te digo que hagas, luego tienes más tiempo para jugar o para ver la tele o para salir, o para que juguemos todos. Pero si no obedeces, pues al final la abuela y el abuelo o los padres, pues nos enfadamos y al final hay en casa un peor ambiente. Esto es más importante, porque nuestros hijos e hijas saben muy bien que cuando nos enfadamos hay peor ambiente en casa. Y cuando a veces les preguntamos a los niños y las niñas, ¿qué pasa cuando obedeces? E incluso bien pequeños dicen que estás muy contento o contenta. Claro, lo saben de sobra. Entonces, para que estemos contentos, pues vamos a decirles, mira, la consecuencia de que obedezcas es que luego estamos mejor todos en casa. La consecuencia de que no obedezcas, pues que nos enfadamos y luego te quedas sin hacer ciertas cosas que quieres hacer. ¿Qué les parece esto? ¿Están de acuerdo? Estas cosas que les estoy diciendo, evidentemente yo sé que las saben de sobra porque las han vivido por experiencia, pero a veces nos viene bien que nos recuerden un poco ciertas cosas, ¿no? Es un poco como esa inyección en vena un recordatorio de las cosas que tenemos que hacer. Bien, pues quería introducir el tema este de no permitir esta actitud y lo he unido a los castigos porque es importante que hablemos con nuestros hijos e hijas y con los nietos de que a nosotros no nos gusta que nos trate nadie mal, como no les gusta a ellos. Es decir, ¿a ti te gusta que te traten mal? ¿A ti te gusta que tus compañeros o que nosotros te dijéramos ciertas cosas? Pues importante que hablemos. Si tú te enfadas, yo admito o me parece normal que te enfades cuando te digo que no a ciertas cosas, pero no nos trates mal. Esto es importante que lo recuerden así porque es una referencia que les va a valer para toda la vida. Yo trabajo mucho con adolescentes y con niños también un poco más pequeños y a veces me dicen, es que cuando me enfado tal cual, pues no le hablo a mis padres o les digo ciertas cosas y yo les digo siempre, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte cuando te han dicho que no a algo, pero no tienes ningún derecho a tratar mal a tus padres o a los abuelos, no tienes ningún derecho a romper cosas ni a meter ruido, ni a pegar a tus hermanos ni nada. Derecho a enfadarnos tenemos todas las personas, porque eso sería negarle un sentimiento, pero no tenemos derecho a tratar mal a los demás. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? Y estas frases, esto que les digo, pueden decir como quieran, pero el decir, tienes derecho a enfadarte, ahí fíjense, cuando le decimos a una persona, y a los niños también, tienes derecho a enfadarte, estamos reconociendo que se sienta mal, cuando les hemos dicho que no a algo, pero les estamos marcando con mucha claridad el límite. Estamos diciendo, pero no tienes derecho a tratarnos mal.
Esto les está enseñando que estar enfadado no significa tratar mal a los demás. Estamos enseñándoles que el enfado lo podemos expresar, pero que no es bueno expresarlo de una manera agresiva. ¿Están de acuerdo? Bien, pues cuando les he dicho antes que una de las estrategias para abordar los desafíos sería no discutir, ¿qué nos ocurre a los adultos? Pues que entramos muy fácilmente a discutir con los nietos y con los hijos cuando les decimos no a algo y ¿por qué no? ¿Y por qué no me dejas? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no me compras? ¿Y por qué no vamos ahora? ¿Y por qué no puedo salir si otros salen? ¿Y por qué no me dejas? El por qué. Entonces, es muy importante que cuando quieren entrar ellos a discutir, porque como les digo, ellos saben que si entramos a discutir tienen las de ganar, es muy importante no dejar que ellos marquen el tono de la conversación. Porque, ¿qué nos ocurre cuando no obedecen? Que empezamos a gritar. Gritamos porque decimos, así nos harán más caso. Bueno, la persona que más grita no es la que más razón tiene. Y cuando gritamos nosotros como adultos y nosotras, ellos gritan también. Y empezamos ahí en una espiral de gritos por un lado y por otro. Hasta que al final, como nos sentimos muy mal los adultos y decimos, es que está poniendo en juego mi autoridad. O sea, este crío o esta cría, ¿qué se piensa? Entonces terminamos diciendo algo desagradable. O un insulto o un castigo excesivo. No sé si están de acuerdo. El final, bueno, incluso un cachete en alguna ocasión, aunque ahora no solemos pegar en general, pero a veces se llevan un cachete, generalmente el final de los gritos suele ser o un cachete, o un insulto, o un castigo excesivo. Una de las tres cosas. ¿Están de acuerdo? Porque nos desquicia. ¿Cómo podemos hacer para que no nos desquicie en estas situaciones? No entrar a discutir. Cuando les decimos, ahora tienes que recoger, o tienes que ponerte a hacer la tarea, o ya es hora de ir a la cama, lo que tengan que decirles, o tienes que comer, o sea, y vemos que quieren entrar a discutir, oye, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué te tengo que hacer caso? Y tú no mandas, porque incluso desde bien pequeños dicen, tú no mandas, ese tipo de expresiones. ¿Les suena estas cosas? Bueno, tengo que decirles un secreto, aparte de formadora, soy madre, entonces parece que se nota, ¿no? Que soy madre también. Y tengo hijos muy mayores, pero conozco de cerca esta experiencia de educar, ¿no? Aparte de ser formadora. Bien, cuando les decimos a nuestros hijos o nietos que hagan ciertas cosas y no nos hacen caso, nos responden o no nos responden, pero no obedecen, en lugar de entrar a discutir con ellos, es muy importante decir, vale, ya te he dicho lo que tienes que hacer, pero ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no puedo? No entramos en eso. Y cuando vemos que quieren ellos llevar el guión de la situación, le decimos que no vamos así tranquilísimamente, no vamos a discutir. Tú sabes lo que tienes que hacer porque la abuela o el abuelo o papá o mamá te han dicho lo que tienes que hacer y no vamos a discutir. Sabes que si haces lo que te decimos, luego vas a tener tiempo, estaremos de mejor humor, luego podemos hacer cosas juntos o tú te podrás poner a jugar, pero si no lo haces, ya sabes que la consecuencia va a ser que luego no podrás ver la tele, luego no tendrás tiempo para salir, no podrás ver estar en el ordenador, lo que quieran decirles. Esto es establecer consecuencias a los incumplimientos. Si cumples, vamos a estar bien, si no cumples, consecuencia. ¿Cómo lo ven? Eso es una manera de que puedan controlar un poco el desafío de que a veces quieren entrar a discutir. Cuando quieren entrar a discutir, les animo a que no entren. No entren porque ellos saben que ahí van a ganar. Entonces, intentar, a veces, es que, fíjense que a veces nos dicen, es que tú eres una egoísta. Porque a otros les dejan o porque tú lo digas tengo que hacerlo. Y claro, cuando a los adultos nos dicen nuestros hijos o nietos y nietas, nos dicen que somos unos egoístas con todo lo que les estamos dando, no de dinero, que también, sino con todo el tiempo, con todo el cariño, con toda la dedicación que estamos dándoles y nos dicen que somos egoístas, nos desmorona eso completamente. ¿Les ha ocurrido alguna vez que se hayan sentido así de mal? Claro, nos sentimos fatal, decimos, pero hombre, ¿esto cómo es posible? Incluso nos dolemos y entonces a veces pues, nos quedamos muy afectados. Ahí es donde, lo que les decía antes, intenten no tomárselo como ataques personales, sino intenten decir, bueno, lo que quiere es retarme, lo que quiere es que yo cambie de opinión, entonces no voy a entrar a discutir. Y fíjense que les voy a dar una frase que les puede servir. Cuando nos digan, eres una egoísta o un egoísta, es que solo piensas en ti, no estás pensando en mí. Según en qué edades ya nos empiezan a decir cosas de estas. Hay una frase que es maravillosa, que es la siguiente. Bueno, tú piensas que eso es así, pero yo pienso que es de otra manera. Yo te estoy diciendo que ahora no es hora de hacer tal cosa, o ahora es hora de que te pongas a hacer la tarea, porque es lo mejor para ti. ¿Tú piensas que soy egoísta? Pues es tu problema. Cuando les decimos eso, les desmorona más a ellos que a nosotros. Y evitamos entrar en esa confrontación que es, fíjate lo que me ha dicho mi nieto, mi nieta, o mi hijo, mi hija. No entremos en eso. Ellos están intentando sacar de nosotros más de lo que queremos darles porque
tenemos que establecer normas y en el momento que ven que ya no van a sacar nada, pues van a intentar chantajearnos. No entremos al chantaje. Entonces, si vemos que ellos están enfadados, van a intentar hacernos daño y nos conocen, como nosotros a ellos. Entonces, van a entrar en las cosas que más nos afecta. Entonces, no entremos ahí. Intentemos contestarles de una manera serena y decir, no, es que no voy a discutir contigo. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer y la abuela o papá o mamá no van a entrar ahí. Fíjense que cuando dejamos de prestarles atención, cuando les reñimos y seguimos todo el rato sermoneando, porque no me haces caso, porque siempre tengo que repetirte las cosas 1000 veces, porque eres un desordenado, esto lo que hace es que tienen la sensación de que les estamos haciendo mucho caso. No les hagamos les decimos lo que tienen que hacer y ya está. Y no prestamos más atención. Cuando quitamos esa atención, muchas veces ellos dicen, pues de aquí ya no voy a sacar nada. No me queda más que o obedezco o me quedo castigado. Pues ya está, cortamos de esa manera. Y muy importante que no nos pongamos a su nivel y cuando les decimos a veces no me hables así, está bien decirles no me gusta que me hables de ese modo, yo no te trato así, o simplemente decirles no me hables de ese modo. Si quieres algo, dímelo de otra manera. Esto es poner límites también a las personas, pero esto lo pueden utilizar con los nietos, con los hijos y lo pueden utilizar con personas adultas. Cuando una persona adulta nos trata mal, es muy importante decirle si me quieres decir algo, dímelo, pero dímelo de otra manera, no me trates mal. Cuando le decimos a alguien no me trates mal, muchas veces ya se frena la otra persona. Ahora, también tengo que decirles que en adultos a veces les dicen, pues eso es una tontería, porque es una tontería tuya. Vale, pues otra vez la frase, para ti es una tontería, para mí no lo es. Esto es una estrategia de habilidad de comunicación que se llama el para ti, para mí. Para ti son cosas sin importancia, para mí son importantes. A ti te puede parecer una tontería, a mí me duele. Esto es una estrategia que les puede servir para trabajar, para estar con sus nietos y para estar con otras personas adultas. Bien, pues les comentaba antes que los modelos que están recibiendo los niños y niñas y los adolescentes de la televisión, de otras familias, de la calle, pues muchas veces es un modelo muy diferente al que tenemos en casa. A veces establecemos una serie de pautas en casa, de buen trato, de normas, de horarios, de ir a la cama, de ver la televisión, de hacer actividades que en la calle, pues a lo mejor otros niños y niñas tienen otro tipo de modelos. Entonces es importante que cuando nos dicen pues a otros les dejan, pues otros les compran, pues otros sus padres piensan tal cosa, ¿vale? Pues ahí les decimos con toda claridad, sí, claro, otros padres lo hacen de otra manera, otros abuelos lo hacen de otra manera, pero en esta casa nosotros creemos que esto es lo mejor. Decirles a nuestros hijos eso les está ayudando a entender que las referencias en disciplina y en educación son diferentes, que no todas las familias educan del mismo modo, pero que ellos en la casa donde viven tienen unas pautas determinadas. ¿Cómo llevan eso cuando les dicen sus nietos o sus hijos que en otras casas hacen otra cosa? ¿Cómo lo llevan? ¿Les contestamos? ¿Sabemos qué decirles? ¿O sentimos la presión de otras familias? ¿Se sienten presionados a veces? A veces tenemos la sensación de que, oye, pues a lo mejor, si no lo tenemos claro, a veces decimos, pues es que si a otros les dejan, ¿por qué yo no le voy a dejar? Bueno, si consideran que son cosas sin importancia, pueden hacer lo que, bueno, si no tienen demasiado criterio en ciertas cosas, porque no son tan relevantes, pero si hay cosas que son importantes para ustedes, no debieran de ceder a la presión de otras familias. En esta casa funcionamos de este modo, creemos que lo bueno para nuestros hijos y nietos es esto, pues lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, también es muy importante darles la opinión, decirles, pues mira, yo también, otras familias hacen otras cosas diferentes y ya ves que en esta casa pues cuidamos de vosotros, os atendemos, os queremos mucho, el hablarles de eso es importante. Y decirles, sobre todo, qué referencias hay en nuestra casa. Bien, dar alternativas. ¿Qué significa dar alternativas? Pues fíjense, cuando a veces les decimos a nuestros hijos e hijas no me trates así, o determinados comportamientos les decimos no quiero que hagas tal cosa o tal otra, hay que dar un tiempo a que asimilen lo que les estamos diciendo que hagan. Porque si no les damos tiempo, lo que va a ocurrir es que a veces queremos corregir comportamientos y queremos que al día siguiente ya actúen del modo que les hemos dicho. Bueno, todo esto lleva un tiempo, ¿no? Algo que suele ser favorecedor, no sé, ¿sus nietos y sus hijos colaboran en tareas de casa? ¿Son colaboradores en casa? ¿Tienen que hacer tareas de casa o no? ¿O muy pocas? ¿Colaboran poco? Pero no colaboran porque a veces no les decimos que colaboren o porque les decimos y no nos hacen caso. ¿Porque no nos hacen caso? Vale, bueno, pues eso ya es que es distinto. Una cosa es porque no les decimos que hagan y otra cosa es que les dijéramos y no nos hagan caso. Bien, simplemente lo pregunto por saber, porque hay familias que tienen establecido
que hagan ciertas colaboraciones en casa, y hay otras personas y otras familias que no. Otras personas, bueno, o sea, son pequeños o ya aprenderán y tal. Tengo que decirles que una manera de que nos reten, en algunas cosas no, pero en otras, es atribuirles algunas responsabilidades, asignarles algunas responsabilidades, aunque sean pequeñas. Puede ser, según en qué edades, hacerse la cama, recoger lo del desayuno, meter las cosas en el lavavajillas, que son pequeñas cosas. No estoy diciendo que les carguen de responsabilidades, pero pequeñas cosas. Que cuando vienen del colegio, aquí padres y abuelos, cuando vienen del colegio y la ropa de la gimnasia, por ejemplo, no la saquen ustedes de la mochila o de la bolsa, que la saquen ellos y la metan en la lavadora o en el cesto de la ropa. Esto fomenta mucho la responsabilidad de nuestros hijos e hijas y de los nietos. Y claro, cuando intentamos, pues porque nos da pena, porque son muy pequeños, porque son jovencitos, pues muchas veces intentamos hacerles nosotros todo. Y eso no funciona bien. ¿De acuerdo? Vale, pues sí quería, nos queda un ratito, pero sí quería comentarles algunas, les estoy diciendo algunas pautas, pero sí que es importante, a ver, que en todas las familias tenemos una serie de normas que a veces no se cumplen, pero al menos tenemos normas. La hora de llegada, la hora de las comidas, la hora de ir a la cama, el que no contesten. Bueno, pues establecer una serie, tener claras qué normas tenemos en casa. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a nuestros hijos e hijas o nietos a tal hora es la hora de comer, o a tal hora es la hora de ir a la cama, o es la hora ya de ir al colegio, esas normas las tienen que tener muy claras, pero los adultos también. Y muy importante que cuando establecemos las normas y las hacemos cumplir, seamos firmes, que no seamos agresivos, pero sí que seamos firmes y sin gritar. ¿Gritamos mucho? ¿Somos muy gritones en general? ¿Sí? ¿Nos funciona el grito? A ver, muchas veces tenemos la sensación de que el grito nos funciona porque les estamos diciendo haz tal cosa o deja de hacer algo, y hasta que no pegamos un grito parece que no están quietos, ¿no? O que no hacen lo que les decimos. Pero eso es a corto plazo, sí, claro, porque a una persona le gritan y claro, de repente para de hacer lo que está haciendo, o se pone o se activa, pero se dan cuenta de que cuando el grito, al rato o al día siguiente hay que volver a hacer lo mismo. ¿Es así? Entonces es importante el decir las cosas con firmeza, pero sin que peguemos gritos, porque al final lo único que hacemos es nos sacan de quicio, nos ponemos desaforados y al final no funciona. Bien, como les decía, establecer consecuencias funciona mejor. En lugar de gritar, tienes que hacer tal cosa. Si la haces, vas a tener más tiempo, vas a poder ver la tele, vas a poder jugar. Si no la haces, la consecuencia es que no vas a hacer eso. Pero ¿saben cuál es la dificultad? Que muchas veces las normas las establecemos con claridad, pero lo que nos ocurre que luego, una vez que luego hacer cumplir las normas no nos resulta fácil. Los castigos, cuando les castigamos, los llevamos a cabo. Entonces, ¿para qué castigamos? O más que castigar, lo que hacemos es amenazar. Mira que si no obedeces tal cosa. Bien, amenazar y no cumplir la amenaza. A ver, amenazar no funciona bien en educación, pero si amenazamos con algo, debiéramos de cumplirlo. Y si no, es preferible que no amenacen. Porque al final ellos se dan cuenta, se dan cuenta de que no cumplimos. Entonces se ríen incluso a veces, la abuela o papá, mamá, si es que cuántas veces nos dicen ciertas cosas y después no lo cumplen. Como les decía, el niño de 8 años que después se le olvida a su madre cumplir el castigo. Por tanto, importante determinar cuáles son las consecuencias y hacerlas cumplir. Por eso, poner consecuencias o castigos que sean muy cercanos en el tiempo, que sean pequeños castigos o pequeñas cosas que les duelan un poco, es mejor. Porque cosas grandes no las vamos a cumplir. Los adultos nos va a dar pena. Entonces, pequeñas cosas es más fácil. Importante ser constantes y consistentes. El día que estamos de buen humor, como el día que estamos de mal humor, tenemos que, si una cosa es susceptible de que les reprendamos un día, al día siguiente también, aunque estemos de otro humor. ¿Y qué nos ocurre? Que a veces el buen humor nos hace ser más tolerantes. ¿Es así? Tienen que, a determinada hora tienen que ir a la cama, pero hoy estoy de buen humor o estoy más entretenida y digo, bueno, aunque sea 10 minutos más tarde me da igual. Pero el día que estamos de mal humor, ¿qué ocurre? Bueno, el humo sale por todos los sitios, ¿no? Bien, pues ser constantes va a ayudar mucho a que en los desafíos, o mejor dicho, a que nos desafíen menos. Entonces, es importante, fíjense, expresar
cuando no estamos de acuerdo con ciertos desafíos o ciertos comportamientos que tienen, porque los desafíos son comportamientos que no nos gustan, es muy importante decirles con claridad qué comportamiento no nos gusta. Muchas veces los adultos tenemos costumbre de decir, es que eres un desordenado, es que eres un desastre, es que nunca me haces caso. Cuando decimos eso a una persona, esa persona no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pero si le decimos a una persona, cuando no recoges tu habitación, me enfado. Cuando antes me has contestado, me ha dolido. Decirles cosas concretas es mejor, porque cuando a una persona se le dice en concreto qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos enfada, qué es lo que nos pone tristes, o qué es lo que nos gusta también. Me gusta mucho cuando eres responsable. Pues decir eso a una persona, sean niños o sean adultos, pero sobre todo en este caso que son nuestros hijos y nietos, pues eso va a contribuir a que las cosas positivas las tiendan a repetir y las cosas que no son positivas, pues muchas veces digan, bueno, a la abuela o papá o mamá le pone triste, le enfada. ¿Qué ocurre? Que cuando son pequeños eso les va a hacer mucho efecto, cuando son un poquito mayores ya pasan muchas veces, ya está igual. ¿Saben por qué? Porque saben que les queremos. Y no hay que decirles que no les queremos, evidentemente, pero sí que es importante decirles en concreto qué comportamientos no nos gustan. Es poner límites, como decía antes, ¿no? Y muy importante, no poner etiquetas, lo de eres un desordenado, eres una tal o eres un cual, no poner etiquetas, sino cuando haces tal cosa no me gusta, cuando haces tal cosa me parece bien o no me parece bien, ¿no? Y importantísimo, criticar el comportamiento, pero no criticar a la persona. Cuando a las personas se nos dice que ciertos comportamientos no son adecuados, lo vamos a asumir y es más fácil cambiarlo. Pero cuando a una persona se le identifica el comportamiento con esa persona, le va a doler. Estamos afectando a la autoestima de nuestros hijos o nietos. ¿Están de acuerdo? Bien, pues muchas veces, como les decía, no entrar a discutir sería no entrar en la dialéctica del reto, ¿no? O sea, porque a veces ellos nos retan a nosotros, pero también entramos en ese diálogo con ellos, en esa diatriba de discusión con nuestros hijos y nietos, y al final terminamos dándonos cuenta de que hemos caído en las redes de ese reto. Entonces, a veces convertimos determinados comentarios de nuestros hijos y nietos en algo que no es. A veces nos han contestado mal y empezamos a discutir con ellos por su forma de hablar y demás. Consiste en corregirles, pero no entrar a discutir y no interpretar las cosas como no son, ¿no? Entonces, importante, a veces decimos, pues no se va a salir con la suya. Es un pensamiento que no es positivo. Es decir, no es que se salga con la suya o no. Lo que está haciendo es bueno o no es bueno. Pues si no es bueno, voy a corregírselo. Pero no es porque se salga con la suya, sino es porque no está bien lo que hace o lo que no ha hecho, ¿no? Entonces, intentar no desesperarnos cuando nos retan, porque esto es importante, y sobre todo, como les decía, que los castigos, al retarnos, y si tenemos que proceder a castigarles, que sea proporcionado, que no sea excesivo, ¿no? Estoy repitiendo algunas cosas porque es importante que se nos quede. Y muy importante que aprendan desde pequeños que las cosas tienen consecuencias. A veces cuando se habla en educación de consecuencias, parece que solo hablamos de consecuencias negativas, y tienen consecuencias positivas el que obedezcan, y tienen que saber que eso funciona bien. Por último, sí quiero mencionarles, esta sería la última parte de la charla, sí, porque me gustaría que estableciéramos un diálogo. Entonces, importante, ¿cómo podemos manejar esas situaciones o esas conductas retadoras o desafiantes? Pues, como les decía, establecer unas normas o unas reglas claras, porque fíjense que cuando los niños, los adolescentes tienen normas claras, les da mucha seguridad, aunque a veces no las cumplan, pero saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. ¿Nos ha pasado a veces que cuando nuestros hijos o nietos son muy graciosos de pequeños, tienen comportamientos que a veces no son buenos, nos hemos reído de esos comportamientos? ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso, pero qué malo! ¿Nos ha pasado a veces? Bueno, pues cuando nos reímos, entre comillas, lo de maldades, ¿no? Cuando nos reímos de... A ver, si nos reímos de ciertas cosas, pero ellos no nos ven, que lo comentamos con otra persona, o con nuestra pareja, o con otras personas, decimos, mira, es que qué gracia me hizo el otro día cuando dijo tal cosa. Pero si lo hacemos delante de ellos, lo que estamos haciendo es darles el mensaje de que es muy divertido hacer eso. Entonces van a tender a repetirlo porque saben que nos reímos. Entonces, cuidado, porque algo que nos podemos reír con otra persona adulta, decir, mira, es que de verdad no está bien lo que hace, pero es que me da una risa porque es gracioso, vale. De otra persona adulta sí, pero no con ellos. Porque si no, la sensación que tiene es que lo que ha hecho está bien. Como el abuelo o la abuela o los padres se ríen, pues está bien, voy a repetirlo. Y claro,
pues a lo mejor comentarios, muchas veces nos hace mucha gracia, sobre todo en niños y niñas pequeñas, que hagan comentarios de adulto, pero dichos por un niño pequeño, que parecen a veces pues los abuelitos ellos, ¿no? Entonces decimos, si hablar como una abuela o un abuelo, ¿no? Bien, nos da risa. Procurar, sobre todo cuando son comentarios que no son positivos, no reírnos delante de ellos, porque para que se den cuenta de que lo que incluso decirles, eso que has hecho o eso que has dicho no está bien, no me gusta que digas eso. Por ejemplo, a veces dicen tacos, ¿no? Pues palabras malsonantes que las oyen en la calle. Y entonces, claro, hay veces que nos da mucha risa, porque ver a un niño pequeño diciendo ciertas cosas, ¿sí? La verdad es que está mal, pero es que es tan divertido, vale, delante de ellos procuren no hacerlo. Porque el mensaje es, pues si se ríen es porque está bien. Puedo repetirlo, ¿no? Y sobre todo si queremos corregir esos comportamientos. Muy importante, reforzar las conductas positivas. Todo lo que hagan sus nietos y sus hijos que está bien, es muy importante decírselo. Me gusta mucho cuando haces tal cosa, me gusta mucho o me hace sentir muy bien, me encanta. Utilicen expresiones positivas hacia comportamientos positivos. Van a tender a repetirlos más. Y los comportamientos negativos, en lugar de generalizar, decirles concretamente, cuando haces tal cosa no me gusta. O me gustaría que no lo volvieras a hacer. Eso es importantísimo. Establecer ese tipo de refuerzo en conductas positivas y también para intentar que las conductas negativas no se repitan. Muy importante, y repito de nuevo, decirles en concreto qué cosas están bien, qué cosas no están bien y explicarles qué cosas nos molesta. Cuando no obedeces, nos molesta. Los abuelos o los padres no nos sentimos bien, papá y mamá no nos sentimos bien. Importante que les demos alternativas para que elijan. Por ejemplo, les decimos, ponte a hacer la tarea. Y dice, es que ahora no me apetece. Vale, si tiene tiempo, le podemos decir, mira, antes de la hora de la merienda o antes de las 6 de la tarde o de las 7, la hora que establezcan, a mí me da igual que la hagas ahora o que la hagas después, pero antes de tal hora tiene que estar hecha la tarea o tiene que estar recogida tu habitación. Es muy importante porque dejarles, si es posible, darles alternativa en un poco de tiempo, porque evitamos que se rebelen. A veces hay niños y niñas que se rebelan mucho cuando les decimos tienes que hacer algo ahora mismo. ¿Por qué tiene que ser ahora? Vale, ahora no, pero antes de la hora de tal, de la cena, de la merienda, de que salgamos a la calle, tienes que tener esto hecho. Establecer eso les ayuda a tomar decisiones y a la vez evitamos que se rebelen, porque hay niños y niñas muy pequeños que se rebelan. ¿Les ha pasado que alguna vez les decimos qué ropa se tienen que poner desde muy pequeñitos y nos dicen, pues no pienso ponerme eso porque no me gusta? ¿Nos pasa? Vale, ¿cómo podemos evitar esa rebeldía? Que esto tiene que ver también con lo que estamos hablando. Eso es un desafío. Cuando les decimos, ponte esta ropa para ir al colegio o para salir, no, quiero ponerme esto otro. Y bien pequeños, a veces con 2 y 3 años son así. Vale, ¿cómo podemos evitar esa rebeldía de nuestros hijos y ese desafío? Pues hay varias estrategias. Una, por supuesto, sería imponer. Pues he dicho que te pongas eso y te lo pones. Vale, esa sería una. Otra sería, cogemos dos bloques de ropa que sean similares y les decimos, mira, entre esto y esto te puedes poner lo que quieras, no que elijan entre toda la ropa que tienen, sino, mira, tienes esta ropa y tienes esta otra, puedes elegir de estas dos lo que quieras. ¿Qué vamos a hacer diciéndoles eso? Pues lo que conlleva eso es que evitemos la rebeldía, porque tiene cierta capacidad de elección y a lo mejor nos va a decir que quiere otra cosa distinta, pero ahí tenemos que ser inflexibles, en el sentido de somos flexibles entre que elija una ropa u otra, pero somos inflexibles en que elija lo que le dé la gana. ¿Se entiende esto? Entonces, es muy importante que les demos a elegir, porque estamos ayudando a tomar decisiones y evitamos la rebeldía. Tienen esa capacidad y dicen, pues esto puedo elegir, no hago lo que dice mi padre, mi madre o mis abuelos, pues me dejan elegir, pero a la vez estamos siendo nosotros quienes estamos tomando la decisión, digamos, más fuerte, más potente. Pero ayuda a solventar eso. También otra estrategia que podemos utilizar es decirles, mira, de esto que hay aquí, en una parte del armario o en unos cajones, puedes ponerte lo que quieras de lo que hay aquí, pero no de todo lo que hay en el armario, sino de lo que te dejamos aquí. Eso es una manera de solventar también esa rebeldía con la ropa, que muchos niños pequeños ya tienen esa rebeldía. Y con respecto a lo de hacer a recoger su habitación, o sea, los juguetes, al tema de hacer la tarea, lo que les digo, decirles, vale, puedes, antes de la merienda, antes de ir a la ducha, tienes que tener esto recogido o tienes que tener la tarea hecha. Iría por ahí, para evitar su rebeldía. Que elijan ellos el momento. En algunos casos se les puede dar a elegir, en otros no. Por ejemplo, no les podemos dar a elegir, al colegio vamos a las 9 o a las 9:30. Hombre, no, el colegio se entra a las 9, pues hay que estar a las 9, no a las 9:30. Pero hay otras cosas que sí se les puede dar a elegir. Bien, importante también que cuando se rebelan por algo, les digamos un poco, a ver, pero tú ¿por qué no quieres hacer lo que te dice papá o mamá o los abuelos?
y que nos digan, les escuchamos, como decíamos antes, a ver, que nos den sus argumentos. Pues porque no me apetece, por ejemplo, nos van a decir, es que ahora me apetece más jugar. Y le decimos, fíjense que les podemos contestar, yo entiendo que a ti te apetezca más jugar, pero es que ahora hay que hacer esto otro. Porque cuando le decimos a una persona, entiendo que a ti, que tú quieras hacer eso, pero ahora hay que hacer esto otro, estamos entendiendo su sentimiento, pero también le estamos marcando las pautas. Bueno, lo de no entrar en lucha con ellos ya lo habíamos comentado antes. Tener paciencia, que yo creo que tienen paciencia infinita, los padres y madres y los abuelos, pero sobre todo para intentar sobrellevar mejor ciertas situaciones de desafío, no entren al trapo de lo que quieren. Ahora, la norma es esta, ahora es hora de hacer esto, a lo sumo, si quieres, un poquito más tarde, pero tú lo que tienes que hacer es esto y no voy a entrar a discutir contigo. Y dejar que sean ellos mismos quienes decidan a veces ciertas cosas, como decía, pero que seamos nosotros quienes supervisemos lo que tienen que hacer. Iría un poco en esta línea. ¿Qué les parece? ¿Creen que alguna cosa les puede servir? ¿Recordar un poco ciertas cosas? ¿En qué les parece que tienen más dificultades? Claro que dar una charla es fácil, ¿no? Dar una charla es fácil, otra cosa es llevarlo a cabo. Bien, pero dentro de lo que nos cuesta, ¿por qué nos cuesta esfuerzo llevar a cabo estas cosas? ¿Porque tenemos ya unas costumbres con nuestros hijos o por qué? A ver, alguien, bueno, ¿cómo te llamas? Ana. Pues Ana nos dice que lo difícil es llevarlo a cabo, claro. Es que hablar de manera teórica, a ver, lo que yo les estoy diciendo, sí que claro, lo estoy exponiendo en una charla, pero son todo cosas que están comprobadas que funcionan bien. Yo les estoy hablando como formadora, pero como madre y como persona que trabaja mucho con niños también. Y sé que estas cosas funcionan. No siempre vamos a estar así de ágiles y de pacientes, pero sí, fíjense, no intenten hacer un montón de cosas y modificar muchas cosas de las que hacen. Aseguro que muchas de ellas ya las llevan a cabo, pero si cambian algunas de las cosas que más les pueda venir bien de lo que hemos visto, si cambian pequeñas cosas, aunque sea una o dos, va a modificar muchos comportamientos. Aunque solo sea, me voy a proponer esta semana, pues por ejemplo, no entrar a discutir con mis hijos. Voy a no discutir. Mira, lo que tienes que hacer es tal cosa y no voy a discutir contigo. A ver cómo les funciona. Por ejemplo, no gritar. Y decirles las cosas directamente sin gritar. Esto yo tengo mucha experiencia porque me lo suelen contar padres y madres cuando voy a dar charlas, cuando repito en otro centro, me dicen, oye, mis hijos están alucinados porque antes les gritaba mucho y estuve una semana que no gritaba nada y decían, mamá, estás enferma. Algo te pasa que no gritas. Bueno, esto les deja fuera de juego. Entonces funciona bien el hecho de, vamos a probar. Lo que hacemos hasta ahora ya sabemos que hay cosas que funcionan, lo vamos a mantener. Pero lo que no nos funciona bien, vamos a intentar modificar un poco. ¿Qué les parece? ¿Creen que algunas cosas se pueden llevar a cabo? ¿Creen que algunas cosas se acordarán? Porque saberlo sabemos. O sea, si es que lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que ocurre que a veces, bueno, pues el día a día, las prisas... fíjense que muchas veces, aunque sabemos que gritar, que castigar, que amenazar no nos funciona, lo repetimos una y otra vez. Pues yo les propongo que las cosas que no les funcionan, vamos a probar. Yo creo que es importante decir, pues vamos a probar, ¿no? Hay que decirles, pero intentar que no sea de manera... O sea, que ellos vean que nosotros somos consistentes, que lo que les decimos lo tenemos claro. Claro que escuchan y necesitan además, el establecer normas con nuestros hijos es importante porque necesitan esa referencia y a veces tenemos la sensación de que no nos hacen ni caso. No, ojo, claro que nos hacen caso, lo que pasa es que tienen mucha confianza y tienen la confianza también en que saben que les queremos mucho. Entonces eso hace que ellos a veces pues bajen un poco el listón y digan, bueno, con la confianza, bueno, como ya sé que mis padres o mis abuelos me quieren, pero estaríamos ahí. Bien, antes habíamos, en la primera diapositiva que les había puesto, un segundito, en la primera diapositiva habíamos visto que yo les planteaba lo siguiente, les planteaba el hecho de... Les planteaba qué desafíos y cómo actuamos ante esos desafíos. ¿Alguien nos querría decir, por ejemplo, cuando sus hijos o nietos no les obedecen, cómo suelen actuar? Y que no les funcione, porque si les funciona, bueno, y si les funciona mejor, porque así nos dicen qué cosas les funcionan. ¿Cómo actuamos? ¿Castigamos? ¿Sí? ¿Gritamos? ¿Ya qué?
Bueno, y entonces nos creemos con... A ver, ahora que hemos dado un repaso, aunque ya lo sabíamos de antemano, nos intentaremos, bueno, yo les propongo que no intenten modificar muchas cosas, como les decía, pero intenten cambiar alguna cosa. Cada vez que, por ejemplo, y no se planteen a largo plazo, sino vamos a ver esta semana o durante varios días, voy a ver si cada vez que me sale amenazarles, no les amenazo, sino cambio la palabra, cambio la amenaza por la consecuencia. En lugar de decir, si no haces tal cosa, no tienes tal otra, a ver, tú sabes que si obedeces, luego vas a tener tiempo para jugar o vas a tener tiempo para hacer lo que quieras. Si no obedeces, vas a tener una consecuencia. Vamos a cambiarlo. En lugar de como amenaza, vamos a funcionar con consecuencias. Vamos a ver si nos funciona mejor. Bueno, yo les propongo probar. Si probamos, si nos va alguna cosa mejora, pues miel sobre hojuelas. Y si no funciona, siempre podemos volver a lo antiguo, ¿no? O sea, a lo que no ha funcionado nunca. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer algo que, bueno, que a lo mejor esperaran de la charla y dicen, oh, pues este tema no lo ha sacado? ¿Les gustaría hacer alguna pregunta o comentar algo? ¿Sí? Yo creo que el principal problema que hay es que la sociedad hemos cambiado de tal forma que yo no estoy de acuerdo con lo que había antes, que antes era la cosa del miedo, de la obediencia por el miedo, por el temor. Pero es que ahora ya no hay tal despreocupación por parte de los jóvenes, de los niños, de cara a la familia, porque ya no hay familia, no se habla de la familia. ¿Y por qué? Porque hay mucha presión mediática de fuera. Ahora solamente piensan, desde que son así, en las maquinitas, en los móviles, y no nos hacen ni puñetero caso ni a los padres ni a los abuelos. Están más con sus compañeros y a lo que les dice la sociedad que a lo que hay en la familia. Porque desde el principio en la familia hemos perdido la base, que es la conversación y el diálogo. Y de ahí animaron todos los males que nos están viniendo ahora. Por tanto, había que educarnos un poco a los padres, a los abuelos. Bueno, había un poco tarde, soy demasiado mayoría, pero para saber qué tenemos que hacer antes de llegar a esta consecuencia. Porque una de las cosas que has dicho, yo le digo al hijo, elige esta ropa o la otra. Ahí viene el mal. Si solamente hubiese una ropa, no elegiría, se la pondría. Pero como tienen tantas cosas, y digo de la ropa como digo de cualquier otra cosa, les damos demasiado de vicio. Y entonces no hacen caso a nada porque saben que lo van a tener todo por más que digamos. Entonces, los padres somos y los abuelos los que primero tenemos que empezar a cortar un poco de eso para que ellos también sientan el valor de las cosas, porque ahora no les da ningún valor porque tienen todo y se ríen de todo y de nosotros los primeros. Pues muchas gracias por su aportación, me parece muy interesante. Muy interesante, hay varias cosas que me parece que hay que destacar de lo que ha dicho usted, creo que coincidimos todos, opinamos de manera más o menos parecida. Es verdad que la sociedad ha cambiado y por un lado ha cambiado la sociedad, la manera de relacionarnos ahora es diferente, los jóvenes sobre todo, de manera, pues ahora si es que están los chicos y chicas uno al lado del otro y se están mandando por el móvil comunicación en lugar de hablar directamente, ¿no? Bien, pero es cierto que las cosas han cambiado, pero como han cambiado y no las vamos a poder y no vamos a poder volver a todo lo anterior, sí que es importante una cosa que ha dicho usted, que desde las propias familias, aunque cada uno funcione de un modo diferente, establezcamos unas pautas de comunicación y momentos determinados. Es decir, vale, una cosa es que se utilice mucho el móvil, que utilicemos mucho las redes sociales, pero en las familias pues vamos a elegir momentos para hablar un poco, para establecer qué cosas nos parecen bien, qué cosas nos gustan, qué cosas no. Y esto está en nuestra mano. Aunque la sociedad haya cambiado mucho, lo tenemos en nuestra mano. Por ejemplo, fíjense, algo que es muy... Bueno, fíjense ustedes, fíjense todos y todas. Hay una cosa que es muy relevante. Utilizamos mucho los móviles y los niños y los adolescentes muchísimo. Pero establecer en casa que a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de hacer la tarea, por ejemplo, y por la noche, no hay móvil. Pero no solo ellos, sino los adultos también. O sea, vamos a la hora de las comidas, por ejemplo, y los adultos, los padres y madres y demás, no vamos a estar... Porque claro, les decimos a veces a los niños, deja el móvil, déjate de tal cosa. Y resulta que estamos los adultos con el móvil. O sea, que es que eso pasa. ¿Qué ocurre? Que si queremos cambiar cosas y queremos dar pautas a nuestros hijos, pero resulta que nos ven que nosotros estamos en ello, pues difícilmente lo podemos hacer. Entonces tenemos que modificar un poquito o pensar qué acciones estoy llevando a cabo como adulto y como adulta que está haciendo que la referencia siga siendo la que quieren ellos, no la que queremos nosotros. Por ahí estoy totalmente de acuerdo que habría que, con lo que dice, y que habría que establecer, sin querer modificar lo actual, porque no se va a poder modificar,
Internet, las redes sociales y el móvil ha llegado para quedarse, o sea, no es algo que vayamos a poder cambiarlo. Eso está aquí y se va a quedar. Pero sí que podemos establecer en las familias momentos de comunicación, es decir, vamos a compartir algún rato, ¿no? Vamos a apagar el móvil, vamos a apagar la tele. ¿Qué nos ocurre? ¿Televisión en la cocina? ¿Cuántas personas tenemos? No estoy diciendo que no la tengan que tener, porque la tele se puede apagar, o sea que no digo que no se pueda tener, pero por ejemplo si comemos viendo la tele, si cenamos y si estamos muchos ratos, por ejemplo se levantan muchas veces los niños y las niñas y ya están desayunando delante de la tele. Cada familia hará lo que quiera, pero hay momentos en los que puede ser muy bueno el hablar con ellos y con ellas, pero claro, si estamos con la tele puesta es más difícil. Entonces, entre la tele y el móvil, pues estamos todo el día con otros, instrumentos que son ajenos a la familia y que en lugar de convertirse en instrumentos para beneficiarnos, muchas veces para que cada uno esté a lo suyo, que va en la línea de lo que decía usted. O sea, que coincido con lo que dice, pero ya que ha venido para quedarse las nuevas tecnologías, yo les animo a que creen espacios en la familia de comunicación, que no tiene que ser a todas las horas ni todos los días, pero vamos a crear espacios. Vamos a decir, venga, a ciertas horas el móvil lo dejamos todos en un sitio y no estamos, venga a whatsappear y venga a mandarnos mensajes. No sé si están de acuerdo o no, pero esto funcionaría muy bien y los niños eso les gusta. Yo les digo porque cuando trabajo con ellos, a veces les digo, ¿qué os parecería esto? Y porque, claro, cuando estamos trabajando ellos no pueden utilizar el móvil y a veces me dicen, qué a gusto hemos estado sin tener que estar todo el rato con el móvil. Los adolescentes también, pero claro, desde muy pequeños están acostumbrados a estar con instrumentos que impiden una comunicación directa. Entonces es bueno que aprendan a manejar las nuevas tecnologías, pero es muy bueno que en las familias procuremos espacios de comunicación. Yo ahí les animaría a que en algunos momentos vamos a hablar, porque a ellos les gusta, si es que les gusta contarnos lo que ha pasado en el colegio, lo que ha pasado con sus amigos. Y si establecemos canales de comunicación, cuando lleguen a la adolescencia, indudablemente vamos a tener abiertos esos canales. O sea que por ahí estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a procurar espacios en la familia. ¿De acuerdo? No sé si... Bueno, no sé. La verdad es que me están diciendo que podemos continuar un poco, que pregunto si ya tengo que cortar. Muchas gracias por su aportación. Si alguien más nos quiere decir algo, porque ya ven que se enriquece mucho este espacio con sus aportaciones. ¿Alguien quiere comentar algo en contra, a favor del caballero? Tiene razón, o sea que ya siéntase usted reforzado que le damos la razón, es verdad, pero no tenemos que olvidar que ahora mismo vivimos en un momento social en el que hay cosas diferentes, pero establecer espacios de comunicación sería muy relevante. ¿Alguien quiere preguntar algo más o comunicarnos algo? Incluso desacuerdos que puedan tener con lo que yo he dicho. Vale, pues muchísimas gracias por su escucha. Espero que algo les haya servido de recordatorio y hasta otra ocasión. Muchas gracias.